A continuación probaremos algunos resultados que nos llevarán a probar el teorema más importante de funciones continuas. Veamos primero unas definiciones. Decimos que f está acotada superiormente si la imagen de f, que es igual al conjunto de f de x tales que x está en el dominio de f, está acotado superiormente. Es decir, existe una m que está en los reales, tales que f de x es menor o igual que m para todo x que esté en el dominio de la función. Análogamente, decimos que f está acotada inferiormente si la imagen de f, que es igual al conjunto de f de x tales que x está en el dominio de f, está acotada inferiormente. Es decir, si existe n que esté en los reales, tal que n es menor o igual que f de x para todo x que esté en el dominio de la función. Decimos que f está acotada si no está tanto superior como inferiormente. Veamos el siguiente teorema. Una función f está acotada si solo si existe k mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que k. Veamos la demostración. Entonces, como tenemos que probar un teorema si solo si, vamos a demostrar primero el regreso. Es decir, la hipótesis es que existe k positivo, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que k. Tenemos que probar que f está acotada. Bueno, como tenemos que el valor absoluto de f de x es menor o igual que k, eso lo podemos escribir como menos k es menor o igual que f de x, que es menor o igual que k. Esto quiere decir que la f está acotada superiormente por k y que está acotada inferiormente por menos k. Bueno, entonces ahora vamos a probar la ida. La hipótesis es que f está acotada. Si f está acotada, quiere decir que f está acotada superior e inferiormente. Entonces, vamos a tener que superiormente quiere decir que existe una m que está en los reales, tales que f de x es menor o igual que m. Y que esté acotada inferiormente quiere decir que existe una n que está en los reales, tales que n es menor o igual que f de x. Por supuesto, en ambos casos para toda x que esté en el dominio de la función. Entonces vamos a considerar k como el máximo de los valores absolutos de m y n. Y vamos a ver qué pasa si k es igual al valor absoluto de m. Es decir, el valor absoluto de m es el mayor de estos dos valores absolutos. Entonces, por las propiedades de valor absoluto, sabemos que m es menor o igual que el valor absoluto de m. Entonces, como la función f, aquí lo tenemos, como f es menor o igual que m, entonces tenemos que f de x es menor o igual que el valor absoluto de m. Pero si la k es igual a m, entonces el valor absoluto de m es menor o igual que el valor absoluto de m. Esto quiere decir que menos el valor absoluto de m es menor o igual que n, que es menor o igual que el valor absoluto de m. Sabemos, por lo que tenemos aquí arriba, es que n es menor o igual que f de x. Entonces, menos el valor absoluto de m es menor o igual que n, que es menor o igual que f de x. Entonces, de esta propiedad que tenemos aquí y de esta otra que tenemos acá, tenemos que menos el valor absoluto de m es menor o igual que f de x, que es menor o igual que el valor absoluto de m. Por lo tanto, el valor absoluto de f de x es menor o igual que el valor absoluto de m. Si tenemos que la k es igual al valor absoluto de n, el razonamiento es muy similar y eso se lo cedo a usted para que lo vean. Teorema de acotación para funciones continuas. Sea f continuo en el intervalo cerrado AB.
entonces f es acotada en el intervalo cerrado AB, es decir, existe c mayor que 0, tal que el valor absoluto de f de x es menor o igual que c para todo x que esté en el intervalo cerrado AB. Veamos la demostración. La demostración será por contradicción y usaremos la técnica de bipartición. Entonces, supongamos que f no está acotada en el intervalo cerrado AB. Y vamos a considerar C el punto medio de dicho intervalo. Como f no está acotada, tampoco está en alguno de los intervalos AC o CB. Llamamos A1, B1 al intervalo donde f no está acotada. Si no está acotada en ambos, tomamos el intervalo de la izquierda. Y vamos a repetir el proceso, es decir, vamos a considerar el intervalo AN-BN, lo partimos a la mitad y tomamos el intervalo AN más 1, BN más 1, que va a ser el intervalo donde f no está acotada, o el intervalo de la izquierda si en ambos no está acotada. Vamos a considerar ahora la longitud del intervalo AB. Bueno, esto es igual a B menos A. La longitud del intervalo A1, B1 es igual, acuérdense que era la mitad del intervalo AB, entonces va a ser B menos A sobre 2. Y como cada intervalo tiene longitud la mitad, entonces la longitud del intervalo AN BN va a ser igual a B menos A sobre 2 a la n. Ahora vamos a construir el conjunto A, que va a ser el conjunto de A, A1, AN, etc. Es decir, el conjunto de los extremos izquierdos de los intervalos. ¿Será el conjunto A distinto del vacío? Pues sí, porque A minúscula está en el conjunto A, entonces el conjunto A es distinto del vacío. Y además está acotado superiormente por B, entonces B es cota superior del conjunto A. Bueno, entonces sabemos que si un conjunto es distinto del vacío y acotado superiormente, entonces alcanza el supremo. Vamos a llamar alfa al supremo de A. Bueno, alfa es un elemento del intervalo AB. Ahora, como alfa está en el intervalo AB y F es continua en dicho intervalo, entonces F es continua en alfa. Entonces, dada epsilon igual a 1, existe delta mayor que 0, tal que si x está en el intervalo cerrado AB y el valor absoluto de x menos alfa es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de alfa es menor que 1. Vamos a analizar esta última desigualdad. Entonces, por un lado tenemos que el valor absoluto de f de x menos f de alfa es menor que 1. Pero por las propiedades del valor absoluto sabemos que este valor absoluto es mayor o igual que el valor absoluto de f de x menos el valor absoluto de f de alfa. Considerando esta diferencia y este de aquí, tenemos que el valor absoluto de f de x menos el valor absoluto de f de alfa
es menor que 1, de donde tenemos que el valor absoluto de f de x es menor que 1 más el valor absoluto de f de a. Y esto se cumple ¿para qué x? Pues para las x que están en el intervalo cerrado AB, intersección el intervalo abierto alfa menos delta, alfa más delta. Este último intervalo lo obtenemos del valor absoluto de x menos alfa menor que delta. Ahora, si alfa es igual a, entonces vamos a tener el intervalo a alfa más delta. Y si alfa es igual a b, entonces el intervalo que vamos a tener es b menos delta, b. Pero para n suficientemente grande, tenemos que b menos a sobre 2 a la n es menor que delta. Como b menos a sobre 2 a la n es menor que delta, entonces el intervalo ANBN se encuentra dentro del intervalo alfa menos delta, alfa más delta. Es decir, tenemos que el intervalo AN, BN está contenido en el intervalo alfa menos delta, alfa más delta. Además tenemos que alfa menos delta es menor que AN, que tiene que ser menor que alfa porque alfa es el supremo de A. Y acuérdense que el conjunto A era el conjunto de los extremos izquierdos de los intervalos. Entonces esto quiere decir que F está acotada en el intervalo AN de L. Pero esto es una contradicción, ya que en dicho intervalo lo habíamos construido que no estuviera acotada la función. Por lo tanto, F está acotada en el intervalo AB. Y con esto terminamos la demostración del teorema.